Bienvenidos, queridos oyentes de este podcast Un Café con Exacto. Le damos la bienvenida a este quinto episodio aquí con nuestro estimado don Edgar. Bienvenido, don Edgar. Gracias, Peño. Muchas gracias por acompañarnos en este ambiente tan agradable que es un parque. Aquí estamos en un parque al aire libre. Primera vez que me saca usted a tomar aire, hombre. Hay que tomar un poco de aire fresco y hablar de temas de actualidad. Sí. El último episodio hablamos del seguro social y creo que a nuestros oyentes les encantó el tema, encontraron mucho valor en ese episodio y queremos darle continuidad a esa temática que es el seguro social. Entonces, para entrar al tema, le quería preguntar, quiero ir un poquito en el tiempo, quiero ir al pasado, hace como unos 5 años atrás, que fue la época de la pandemia del COVID, que mucha gente sufrió en esos tiempos, no solamente financieramente, también en temas de salud, fue temas muy turbulentos, tiempos muy turbulentos, y financieramente hablando, económicamente hablando, había un efecto que se llamaba el Gran Retiro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo el Gran Retiro para el área laboral afectó el seguro social? A ver, el tema de la pandemia definitivamente fue un episodio disruptivo en la historia reciente de la humanidad. O sea, desde hace cerca de un siglo no teníamos un evento de tal magnitud, solamente comparable con lo que fue la conocida como la gripa española, gran gripa española que fue antes de la Gran Depresión, que fue un fenómeno que también fue de alcance global. En algunos lugares de la Tierra los muertos se contaron por decenas de miles. Entonces, el COVID fue disruptivo porque fue una calamidad o un impacto global de índole sanitaria, de índole económica y de índole política, porque en materia política, porque ya sabemos, eso produjo todo tipo de determinaciones como los confinamientos, la parada de la producción, se suspendieron, la gente no podía estar o sea, toda la actividad económica se paralizó y eso generó una cantidad de problemas que todavía hoy en día los estamos viviendo. O sea, todos los efectos que se derivaron de la pandemia hoy en día los vivimos en forma de inflación. Todos los problemas que hubo luego que se paró la economía con toda la disrupción de las cadenas de suministros, con todo lo que fue la reprogramación de la producción, hubo despidos masivos, o sea, fue un desastre. Fue una disrupción total en la economía a nivel global. Y abrupta, ¿no? Y abrupta, fue exactamente. Usted no puede prepararse para... O sea, nadie está preparado para un evento de eso. Eso es como que caiga un meteorito. Nadie nos preparamos para la carne. Eso no existe. El meteorito llegó, nos pegó a punto ya. El que lo cogió, lo cogió. Entonces, son ese tipo de eventos que son disruptivos porque nadie está preparado y nadie los tiene en el horizonte como un elemento constitutivo de riesgo para decir, me preparo ante ese riesgo. Eso no existe. Entonces, desde ese punto de vista fue completamente disruptivo. Ahora, las medidas que los países tomaron, que los gobiernos tomaron, pudieron también haber sido, o sea, hoy en día ya no retrospectivamente es muy fácil decir, no, es que se puede haber hecho mejor esto, aquello. Todo el mundo es profeta en el pasado. Sí, claro, cuando los hechos están consumados es muy fácil señalar errores. Claro. Pero lo que sí es cierto y que fue una cuestión que tiene un enorme impacto fue el tema de la enorme impresión que se hizo de dinero. O sea, los gobiernos imprimieron dinero para mandar estímulos a las empresas y a los ciudadanos para que la gente siguiera sufragando sus gastos. Entonces, eso que en un principio era una cosa buena, entre comillas buena, a posteriori fue perverso, porque eso produjo un fenómeno de inflación. ¿Por qué? ¿Qué es la inflación? El común de la gente cree que la inflación es simplemente, sí, que las cosas suben de precio, pero ¿qué causa eso? En la teoría económica, la inflación es conocida como un exceso de liquidez en el mercado. Sí. ¿Y qué es liquidez? Es imprimir dinero. Claro. En la medida que la gente, los gobiernos, imprimen más dinero, la sobreabundancia de un producto hace que ese producto pierda valor. Entonces, el dinero impreso es un producto, es un commodity en alguna medida. Entonces, cuando se imprimen demasía, las cosas que se compran con ese producto que existe en abundancia, pues se encarecen porque se necesitan muchos más papelitos para comprar esas cosas. ¿Qué cosas? Comprar huevos, carne, comprar productos, comprar servicios. Y eso fue lo que produjo. Y eso se dio como un derivado del tema del COVID.
Ahora, ¿qué fue lo que pasó complementario a lo del COVID? Fue todo el tema de una especie de reprogramación de índole social, porque la gente comenzó a cuestionarse muchas cosas. Entonces, el tema del trabajo cambió. Entonces, ya no era el trabajo presencial, ya se inventaron el teletrabajo, el trabajo remoto. El home office. El home office, ¿cierto? La gente comenzó haciéndose una serie de cuestionamientos y comenzó a darse lo que se llamó, que se le da y todavía se le da el nombre, y se sabe hoy en día es materia de estudio, como la gran retirada. Mucha gente comenzó a pensar, ¿será que este elemento que está pasando, esta gran crisis que estamos viviendo, no es una especie de llamada de atención para el estilo de vida que hemos llevado? Entonces mucha gente comenzó a tener en el horizonte de preocupaciones, más allá que el trabajo, su familia, sus propias aspiraciones, la realización de sus deseos, los anhelos propios. Entonces, todo el tema del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque la gente quiere compartir, no quiere desligarse o desvincularse del convivio con los suyos para trabajar y comenzar a hacer una serie de cosas que hasta antes del COVID eso no era posible concebirse. Comportamientos que per se no son malos. Sí, pero que para una sociedad que era altísimamente orientada a la producción, usted le decía antes del COVID a su jefe, déjeme trabajar desde la casa 3 días a la semana. Y el jefe le decía, usted está loco. Le quiere para su casa, yo lo despido y vaya a hacer de forma permanente. Ahora con el COVID, después del COVID, ya el trabajo remoto se volvió algo que de pronto vino para quedarse, ¿cierto? Ahora, eso también tiene impactos en otros aspectos. Por ejemplo, la gente entendió que hay ciertas cosas que usted puede hacer y comenzó a reformular su vida laboral. Y comenzó a darse que mucha gente comenzó a orientar su vida laboral mediante capacidades propias, generando emprendimiento y donde usted ya hace algo que le genere complacencia. Como diríamos aquí en Estados Unidos, el enjoyment. O sea, que mi vida tenga un propósito para que no solamente yo me gane la vida, porque necesito ganarme la vida, pero tener una finalidad que me genere agrado, complacencia, que yo sienta la realización de mis anhelos. Y eso llevó a la reformulación de un mundo de cosas. Luego, otra cosa que fue por lo menos acá en los Estados Unidos, hubo una serie de estímulos económicos y se le mandaban cheques a la gente a la casa. Y hubo toda una explosión de beneficios de desempleo. Todo el mundo calificaba para el desempleo. Entonces, yo en lo particular pienso que ahí hubo una especie de reformulación de la necesidad del trabajo como tal. Y hay gente que todavía hoy en día le cuesta y yo creo que los rezagos del COVID no han terminado. Ahora, en mi forma de ver y concebir las cosas, yo creo que el COVID sí fue una llamada de atención para la sociedad en su conjunto, que hasta el día de hoy todavía estamos por dilucidar plenamente los aspectos que llegaron para quedarse. Uno de los aspectos que en lo particular yo creo que llegaron para quedarse fue el tema del trabajo remoto. Hoy en día, por ejemplo, y eso no es objeto de tu pregunta, pero es una cosa que es importante, hay una crisis hoy en día en el real estate comercial. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la cantidad de empresas que entregaron las oficinas, porque ya no necesitan tener oficinas porque los empleados trabajan remotamente, las devolvieron. Entonces hay lugares como Nueva York, como Los Ángeles, lugares como Chicago, que los lugares comerciales, el real estate comercial, tiene tasas de desocupación del 35-40%. En lugares premium. En lugares premium. Sí. Estamos hablando de New York, en Manhattan. Sí. Edificios que tienen una tasa de desocupación del 40%. ¿Por qué? Porque esos trabajos, esos lugares, antes de la pandemia, eran ocupados por empresas. Claro. Llegó la pandemia y como la gente no podía trabajar, las empresas encontraron que hay otro modelo de producción donde yo ya no tengo que tener a todos mis empleados en una oficina. Ahí viene el punto. Un modelo tal vez más económico, porque claro, entre pagar la renta de un edificio comercial, lo ahorro con mis empleados trabajando desde y los puedo compensar de mejor forma. Exactamente. Sí, por eso le digo, hay elementos que llegaron con la pandemia y que algunos de esos llegaron para quedarse. Lo que pasa es que estamos en una economía de mercado. El mercado demora un tiempo en asimilar aquellas cosas que le son digeribles y aquellas que no le son digeribles. Algunos trabajos se van a poder realizar perfectamente de forma remota. Habrá algunos otros trabajos que definitivamente no. Te pongo un ejemplo. Yo creo que para las oficinas médicas,
Las oficinas médicas No, tienen que ser presenciales. tienen que ser presenciales, No, porque yo- la forma de usted poder auscultar un paciente, poderlo chequear, o sea, si bien con la pandemia todo era la telemedicina, yo creo que la telemedicina es un poco complicado, porque si usted le va a revisar a una persona una infección cutánea en la piel, pues si usted no le ve el paciente, no le, Claro. eso por telemedicina es muy difícil. Pero ciertos trabajos, como el telemarketing, como el tema de abogados, como el tema de incluso de asesores financieros, hay muchas cosas que se pueden hacer vía un Zoom. Claro, se suplen por esa manera. Suplen de esa manera. Sí. Y son muchos los servicios que en efecto se han podido reconfigurar. Entonces, la pandemia, que fue un elemento disruptor, también fue un elemento de recomposición de la estructura productiva. Muy interesante. Ahora bien, la otra pregunta que le queríamos hacer a nuestros oyentes del Un Café con Exacto en este podcast era la siguiente pregunta. La pandemia vino terminando la primera administración de Trump, ¿cierto? Sí. Tocó toda la administración de Biden y ahorita estamos comenzando la segunda administración de Trump nuevamente. ¿Qué elementos quedaron de la pandemia? ¿Qué aspectos siguen afectando la economía actual? Y si usted sabe algo en el horizonte de corto, mediano, tal vez a largo plazo para el mundo americano, ¿qué Hombre, viene por delante? ¿Para el seguro social? No, y para todo, para Y la para economía. todo, exactamente. Mire, en la política hay un principio. La política tiene que generar situaciones que generen crisis para que el agente político entre en acción. Entonces hay una especie de expresión que es crisis, reacción, solución. Yo escuché de usted hace un par de días que el hombre promedio ve en las crisis El hombre promedio ve en las crisis un problema. Un problema. Y el hombre con capacidades ve en las crisis una oportunidad. O Exactamente. sea, es matemático. En todas las crisis se forjan grandes fortunas. ¿Quiénes la forjan? Personas que han encontrado en esa crisis una oportunidad. ¿Cierto? Y siempre es así. El hombre de la medianía en una crisis de un problema, por la inseguridad, por el temor, por el miedo. El hombre con determinadas capacidades, con capacidad de liderazgo, con determinación, encuentra en esa crisis de pronto un elemento que le es necesario a la sociedad para ir al encuentro o solucionar o alivianar la crisis y hace de esa situación una oportunidad. Entonces, las crisis yo no las veo con temor, las crisis simplemente para mí pienso son oportunidades. Claro. Oportunidades que hay que capitalizar. Pero volviendo al tema, usted me decía que al final de la administración Trump fue el tema de la pandemia, la administración Biden fue la pandemia durante todo su ejercicio. Ahorita ya no se llama pandemia, ahorita se llaman aranceles, porque son crisis. Ya. Tenga eso presente, y amados y estimados oyentes, para el efecto de la política, quienes nos gobiernan, quienes rigen el destino de nuestros días, ellos tienen que tener siempre elementos que constituyan crisis para ellos poder accionar el devenir de lo que ellos quieran hacer con la sociedad, evitando la reacción, evitando que la gente entre en suspicacias con sus medidas para que la gente acepte aquel punto donde nos quieren llevar. Claro. Entonces, ahorita son los aranceles, entonces hay una crisis, hay toda una disputa entre países y eso no sé qué, y el tema de conversa hoy en día son los aranceles, va a subir la cosa, va a subir la otra, no sé qué, perfecto. Eso va copando el ambiente de discusión, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel económico. Entonces los mercados se condicionan por el tema de los aranceles, el mercado sube, baja, hay incerteza económica, la incerteza genera volatilidad, Exacto. La volatilidad genera riesgo, el factor de riesgo hace que se encarezcan los bonos son el condicionante, porque todo es un entramado de cosas, y una cosa, esto es como un efecto dominó, una pieza va tomando la otra, y así se va generando un efecto en cadena. Entonces, siempre es importante tener en el fondo del horizonte un entendimiento global de lo que acontece. Usted que es dueño de negocio, usted que es dueño de un pequeño negocio, usted que es dueño de una empresa de servicios o de construcción, o usted que es dueño de negocio de una pequeña empresa que hace mantenimiento de piscinas, o usted que es de negocio que sea, ¿usted creerá que lo que pasa en la política y en la economía a nivel global no lo impacta? Realmente sí lo impacta, porque nosotros terminamos siendo piezas de un ajedrez o una disposición de un dominó que cuando las fichas van cayendo, en algún momento, tarde o temprano, a nosotros nos va a alcanzar. Es evidente
que hay factores y hay agentes de la economía que son los primeros en recibir el impacto. Exactamente. Esos algunos son, y los gobiernos son los primeros. Pero en el momento en que un gobierno se vea afectado, el gobierno nuestro se vea afectado por esto, va a tener que hoy subir los impuestos, o subir determinadas tasas, o implementar determinadas regulaciones, o hacer toma de decisiones que de una u otra forma van a afectar a nosotros como dueños de negocio. Ahí entra el punto. Tenemos que tener un sano cuidado de nuestras finanzas, tenemos que tener reservas, tenemos que tener un nivel bajo de endeudamiento, sí. Tenemos que cuidar de todos los aspectos que gravitan en nuestro control para hacernos lo menos vulnerable posible. Exacto. Y en eso cabe entender que nosotros no podemos, para ir cerrando ya el tema de lo que habíamos hablado en el capítulo anterior del Seguro Social, saber que nosotros, si no gestionamos capacidad de acumulación y de ahorro y planificación para nuestros años futuros, nosotros no podemos quedar en dependencia única y exclusiva del gobierno, porque el gobierno no va a cuidar. La gente piensa que el gobierno tiene la obligación de cuidar de nosotros. No, el gobierno tiene la obligación de suplementar, pero no de velar, cuidar, vigilar, darte. El gobierno genera condiciones, pero no tiene que darte los medios. El gobierno tiene que proveer que hayan vías asfaltadas, vías en buen estado. No tiene por qué comprarte el carro ni ponerle la gasolina para que tú salgas en él. Eso no va a pasar. Claro. Y hay gente que tiene esa mentalidad, hay gente que quiere que el gobierno les tenga las calles bien cuidadas, le compre el carro y se lo tanquee. Amigo, eso no va a pasar. La realidad es un poquito más complejo que eso. Entonces, el gobierno va a proveer algunas condiciones, pero no nos va a generar los medios para mantenernos. Y eso ya depende de la planificación que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué más, Plinio? Muy interesante. Entonces, claro, yo creo que hay principios básicos de una educación financiera que uno tiene que implementarlas con o sin crisis, me parece. Absolutamente. Lo que pasa es que cuando viene una crisis es cuando usted extraña no haberlas hecho. Ahí viene el punto. La planificación tiene que ser dada en las épocas altas. Mire, hay un principio, voy a hacer... Espero no ofender a nadie y si alguien se pone susceptible por lo que voy a hacer, pido excusas en adelanto. Yo soy católico y no me apoco y ni me apeno en decirlo. Entonces yo hago uso de lo que la vida en la fe me ha enseñado. Mire, esto es como la vida es como José en Egipto. Cuando le interpretó los sueños al faraón. Y le habló de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. Le digo, Su Excelencia, mi señor, eso significa que esas 7 vacas gordas vendrán tiempos buenos donde usted va a tener cosechas abundantes y usted va a tener que recaudar, acumular grano y comida en abundancia, porque después vienen 7 vacas flacas que serán 7 años de mucha escasez. Y si usted no se prepara en la época de abundancia, usted va a tener dificultades en la época de escasez. Exacto. Y fue dicho y hecho. Bueno, así funciona la vida real. Los seres humanos tenemos, a manera de José en Egipto, épocas de vacas gordas que nos tienen que preparar para la época de vacas flacas. Ahorita estamos entrando en un periodo de vacas flacas, donde va a haber una economía que va a ser contractiva, donde las tasas de interés que nos han dicho que las bajan y no las bajan, donde viene un choque de demanda, donde de pronto venga una puja y una guerra comercial, donde hayan aranceles que nos encarezcan las cosas. Entonces nosotros debemos prepararnos para cuando lleguemos a esa situación y que esa situación se haga una realidad y genere crisis, estar preparados, como fue el caso histórico de José en Egipto. Se preparó durante la época de las vacas gordas para vivir la época de las vacas flacas. Interesante. Queridos oyentes, ya saben, si quieren prepararse para esa época de vacas flacas, entren a la página web de exactoconsulting.com, agenden su cita gratuita con Don Edgar y con más detalle, con más calma se puede explicar todo eso. Con el mayor de los gustos. Ahora, otra pregunta, para ya entrar al Seguro Social. ¿Hay algunos tips mágicos para optimizar el Seguro Social? ¿Hay tips que tal vez el gobierno quiera que no sepamos y no hacer uso de eso? Mire, hay mitos y gente que, en fin, que pretende hacer ver como que existen las formulaciones mágicas para que esto de
como el mago que mete la mano en un sombrero y saca un conejo donde no lo había. Eso no existe así. La formulación del retiro es una formulación que está predeterminada por la ley. Una formulación matemática. Es una formulación matemática donde usted le hace unas retenciones del 12.4%, su empleador va a pagar el 6.2%, el empleado paga el 6.2%, junto es el 12.4%, se lo van a hacer hasta que usted gane $168,800. Después de $168,000 ya no le retienen más, de ahí para arriba ya queda exento de seguro social. Luego el pago máximo ya está determinado. El número de contribuciones mínimas ya está determinado, o sea, todo eso está determinado por ley. Ok. O sea, explíquenos un poquito cómo son esas determinaciones ya establecidas, para hacernos una idea general. Okay. Existen dos vías. Las vías de aquel que es empleado, que es la vía a través de la ley FICA. Que con W2 me pagan. Sí, trabajas con W2, exactamente, eres empleado de una empresa. Esa empresa por ley te tiene que hacer 3 retenciones. Una retención es el Federal Income Tax Withheld, que es el impuesto al ingreso. Y eso depende si eres casado, si eres soltero, si tienes... Ya, pero eso es el impuesto. Ya, eso es dinero IRS. Y luego existe la deducción del Seguro Social y del Medicare. El Seguro Social es el 12.4%. La empresa que te contrata tendrá que pagar la mitad de eso, que es el 6.2, y el empleado tendrá que pagar la mitad, que es el 6.2. Eso se llama seguro social. FICA. Es que FICA es seguro social y Medicare, son ambas cosas. Son ambas cosas. Y luego viene la retención del Medicare, que es el 2.9. Ese 2.9, la empresa paga el 1.45 y el empleado paga el 1.45. Junto es el 2.9. Cuando sumas 12.4 y 2.9, eso da 15.3. Esa es la retención del FICA, que significa Federal Insurance Certified Act, que fue la ley que le dio vida al seguro social. Eso hace parte de lo que políticamente y históricamente se llamó como el New Deal, que fue la creación del seguro social por el presidente Franklin Delano Roosevelt en el 35, saliendo de la crisis de la Gran Depresión. Luego existe otra retención. Paréntesis, tuvo que hacer esa ley por un momento de crisis, ¿no? Claro, es que todo esto viene... Sí, siempre los momentos de crisis son momentos catalizadores. Entonces, ¿qué pasa? En el 35 veníamos saliendo de la gran crisis del 29. ¿Qué fue la crisis del 29? Fue el shock del 29, que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión. Cuando el mercado en un corto periodo de tiempo perdió cerca del 80% de valor la bolsa en Nueva York. O cerca del 80%. Imagínense usted hoy en día le digan que la bolsa va a perder el 80%, o sea, el número de suicidios en Nueva York va a ser esa, ni me lo quiero imaginar. Claro, porque eso todo el mundo está enganchado ahí. Sí. Entonces, fruto de eso, hubo una crisis que incluso llegaron hasta recoger el oro de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt le obligó a que la gente entregara su oro. Wow. De tan fuerte que fue. Sí, y con ese oro generaron un fondo nacional, hicieron una cantidad de cosas, al oro le dieron un valor fijo de $35 por onza, en fin, eso fue fruto de eso. Salió un elemento. Curioso que no enseñen eso en los colegios, ¿no? Eso le enseñan poco, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? De ahí salió. El país estuvo en una gran crisis, eso fue llamado por el periodo de la Gran Depresión, the Great Depression. Entonces, ¿qué pasa? Fruto de eso llegó un punto en que Franklin Delano Roosevelt generó un nuevo contrato social, un New Deal, y así se llamó New Deal, y le dio vida al seguro social, y eso lo establecieron con los parámetros que acabo de decir. Luego, con el tiempo, generaron otra ley que se llama SECA, que es el Self-Employment Certified Act, porque eso que te acabo de explicar es la retención para las personas que son empleados de una empresa. Pero aquí existe mucha gente que trabaja por cuenta propia y esas personas tienen que pagarse por sí mismos. Entonces ellos tienen que pagarse. También pagan ese 15.3. Exactamente, pero del valor neto del ingreso que les queda después de la declaración de impuestos de ellos, como self-employment, a través de un anexo que se llama el anexo C o el Schedule C de la declaración de la forma 1040. Bueno, eso es una cosa de impuestos ya es un poco más elaborado. Que también la gente le interesa el tema de impuestos. Claro. Quieren saber a qué va mi dinero. ¿A dónde va mi dinero? ¿A dónde va? ¿Por qué tengo que pagar eso? Bueno, exactamente. Es muy interesante. Entonces, también. ¿Qué pasa? Todos esos valores ya están determinados. La persona cuando se retira, del momento en que comienza a contribuir hasta el momento en que se retira, todo eso hace parte de un récord de contribuciones y eso se va segmentando, ¿cierto? Y si ellos sacan un promedio, luego ese promedio lo van segmentando en periodos
Y ciertamente los últimos años son los de mayor impacto, pero todo está predeterminado en la ley. ¿En qué cambia? Es, por ejemplo, cuando una persona es casada y ambos están vivos, los dos reciben seguro social. Cuando uno de los cónyuges fallece, ya no reciben dos seguros sociales. Lo que hace es que el seguro social más alto es el que se le sigue pagando al cónyuge sobreviviente. Ya. ¿Ok? Pero uno lo elimina, el más bajo. Claro, ellos no quieren pagar dos seguros. Porque, exactamente. En algunos países Sí. aún existe la norma de la pensión beneficiaria. O sea, murió mi esposo y la esposa reclama la pensión beneficiaria de su esposo. Exacto. Y si ella está pensionada, recibe la... Pero eso, La de ella. en una inmenso número de países, eso lo han ido eliminando. ¿Por qué? Por la sobrecarga de los servicios, de los servicios de beneficencia social de los estados. Entonces, ahí no hay fórmulas mágicas, Plinio. Aquí la fórmula mágica es pagar y contribuir. Ahora, Entonces, a ver, la pregunta es, yo pago, pero ¿cuántos pagos tengo que hacer? Llévenos un poquito por el proceso de pago. ok, no, los ¿Hay pagos... pagos máximos, mínimos? Ok, ¿cuánto es lo máximo que recibe una persona que contribuyó y se ganó $100,000 durante toda su vida, tuvo un ingreso mínimo? Esa persona, lo máximo que va a recibir en este momento son $3,275 mensuales, que recibe, cuando usted hace la cuenta, recibe cerca de $40,000. Entonces, cuando usted llegó a la contribución máxima, usted recibe eso, no importa cuánto usted haya pagado. Una vez que usted llegó al tope máximo, usted va a recibir ese valor, no importa cuánto haya hecho. No importa que yo sea millonario. No. Que... Por eso los millonarios, ¿qué hacen? Los millonarios, ellos contribuyen en el tope porque ellos saben que el seguro social, perfecto, como ellos cumplen la Se ley. maximizan. Ellos ponen el X. Por ejemplo, Warren Buffett, voy a poner un ejemplo. Sí, hablamos en ejemplos que En conocemos. concreto, sí. Warren Buffett, que es el hombre de los hombres más ricos de los Estados Unidos, el mayor inversionista de la historia de este país, probablemente de la historia de la humanidad. Ese señor no detenta su ingreso del salario que le pagan sus empresas, no, él simplemente recibe dividendos. Dividendos de sus empresas. Esos dividendos no pagan seguro social, ¿cierto? Porque esos son ganancias de capital, ¿cierto? Entonces, él invierte. Cuando él recibe los dividendos de sus empresas, él paga simplemente impuestos y ese señor reporta un W2 que no tiene necesidad de reportarlo, pero ¿para qué? Para que él tenga el efecto de las contribuciones de su seguro social Medicare. Un señor que ya es mayor de edad, tiene cerca de 90 años. Y toda persona, tengo personas en mi oficina en la cual yo les hago prestación de servicios, abogados, médicos. Normalmente una persona de alto rango de ingreso, cuando digo alto rango de ingreso, una persona que gane arriba de $200,000. Esas personas ponen un determinado salario, $100,000, por decir algo. Salario de nómina. De nómina. Y con esa nómina ellos ya saben que contribuyen plenamente a todas las obligaciones de seguro social Medicare y lo hacen ya. Okay. Y tienen ingresos complementarios por rentas, por dividendos, esos no pagan seguro social, solamente pagan impuestos y con lo que contribuyen por su W2 es que ellos contribuyen para hacer la colección de beneficios cuando llega a la edad de 62 años, si lo hacen de forma temprana, 65 y 7 meses si lo hacen de forma estándar, 67 años si lo hacen de forma plena. Ya para cerrar la idea, consejo que yo le doy a la gente, es un craso error y eso es muy común en la comunidad hispana. La gente retirarse a los 62 años. Dice, no, es que yo me retiro a los 62 porque de pronto y me muero al año siguiente. Entonces, no, mire, señora, señor que me ve, si esa matemática no fuera beneficiosa para el gobierno, no se la ofrecía. Cuando usted se retira a los 62 años, usted le está regalando al gobierno el 35% de su pensión. Y ese 35% jamás lo va a recuperar. Si usted se retira a los 65 años, usted va a cobrar el 85% de lo que podría cobrar de pensión. Y si se retira a los 67, va a recoger el 100% de lo que es posible recoger en pensión. Por lo tanto, olvídese de la idea de los 62 años, porque para mucha gente es un craso error. Después van a tener que seguir trabajando y trabajando porque ese 35% le hace falta para completar el mes. Bueno, queridos oyentes, vamos quedando por acá. Si quieren capitalizar en este momento de crisis que está por venir, agenden su cita en exactoconsulting.com, aquí con don Edgar. Con muchísimo gusto, me imagino, sin molestia alguna, va a ofrecerles un servicio muy esmerado, primero que todo, aprimorado y totalmente consciente en las obligaciones y en los
y en el querer de sus clientes. Claro que sí. Bueno, queridos oyentes, no se olviden de dejar los comentarios en el chat, seguirnos en las redes y hasta el próximo episodio.